Los científicos han descubierto al responsable del envejecimiento, pero no lo han detenido porque resulta que también es responsable del sexo. En unos instantes lo vemos en redes. Toda la vida compleja del planeta, desde la ameba más sencilla hasta la vecina de enfrente, no existirían si no fuera por las mitocondrias. Controlan nuestro nacimiento, nuestro envejecimiento y dictaminan cuándo llegó la hora de morir. ¿O es que alguien pensaba que esto se lo debíamos a la CIA y a las grandes multinacionales? Nick Lane es investigador en el University College de Londres, donde nació su fascinación por la relación entre energía y vida. En su último libro y en la entrevista de hoy, explora los efectos extraordinarios que la existencia de las mitocondrias ha tenido sobre la evolución de nuestro planeta. Cuando le pregunto a la gente que me rodea, ¿quién manda en el mundo? ¿Quién controla realmente todo este tinglado? Y me dicen, oye, la CIA, las multinacionales, qué sé yo. Tú dices, en realidad es un microbio. La mitocondria. Y está bien que lo digas, porque nos recuerdas la inmensidad e importancia del mundo microbiano. La mitocondria, por supuesto, no es un microbio cualquiera. Se trata de uno muy especial que vive dentro de todas las células de nuestro cuerpo. Y ya no es exactamente un microbio. Fue un microbio en un pasado muy remoto. Fue una bacteria de vida independiente. Tal vez hace alrededor de 2.000 millones de años. Pero ahora forma parte de nuestras células, de todas nuestras células. Y si no hubiera estado allí, probablemente jamás podríamos haber evolucionado. Y no solo nosotros, sino toda la vida compleja de la Tierra. Nunca habríamos superado el mundo de las bacterias si no hubiera sido por las mitocondrias. Dices, de hecho, que nunca podríamos haber ido más allá de las bacterias, más allá del mundo bacteriano. El mundo bacteriano persistió durante quizá 2.000 millones de años, más o menos, desde el origen de la vida en la Tierra, cuya fecha de evolución es incierta, pero quizá se remonta a hace 4.000 millones de años, hasta la evolución de lo que denominamos célula eucariota, que es una célula compleja con un núcleo. Y el núcleo es donde se almacenan todos los genes. Las células eucariotas son mucho mayores que las bacterias, por lo general. Quizá hasta 100.000 veces mayores, y a menudo tienen 100.000 veces más genes. Toda la vida compleja en la Tierra está formada por células eucariotas, y eso incluye a todas las plantas, los animales, los hongos, las algas. Todo lo que puede verse a simple vista, salvo algún tipo extraño de comunidad bacteriana, está formado por células eucariotas. Y todas ellas tienen mitocondrias o tuvieron mitocondrias en el pasado. Es un hecho asombroso. A pesar de que suponen el 10% de nuestro peso corporal y que una sola célula puede albergar más de 1000 ejemplares, las mitocondrias son unas grandes desconocidas para la mayoría de personas. Incluso los biólogos que las estudian tienen dudas acerca de su origen. Parece ser que el nacimiento de las mitocondrias se produjo hace muchos millones de años. Una bacteria aventurera decidió instalarse en el interior de otra bacteria. Ambas se entendieron bien y siguieron adelante con su vida en común. Con el tiempo, la bacteria atrapada evolucionó hasta convertirse en mitocondria, uno más de los órganos de la célula.
y uniendo sus fuerzas con las del núcleo transformaron una célula más simple en otra más compleja, como las que nos conforman a todos nosotros. Pero la convivencia entre mitocondria y célula no es tan idílica como parece. Las mitocondrias conservan su propio ADN y se reproducen a un ritmo diferente al de la célula que las alberga. Lo que más o menos todos sabemos de ellas es que son las centrales eléctricas de la célula. Absorben el oxígeno y los nutrientes y los transforman en energía. Esta función tiene también unos efectos negativos. Durante la quema de nutrientes se desprenden radicales libres. Son moléculas altamente oxidantes que desgastan la célula. Estas chispas afectan tanto a los genes mitocondriales como a los del núcleo. Es un bombardeo constante. Los radicales libres atacan a los genes unas 5000 veces al día. La consecuencia de esta agresión es el envejecimiento y enfermedades como la artritis y las cataratas. Otra de las funciones celulares que controlan las mitocondrias es la apoptosis, la muerte celular programada. El suicidio de células individuales por el bien del organismo es muy importante. Un mal funcionamiento de este sistema puede provocar un aumento descontrolado de células, un fenómeno directamente relacionado con la aparición de cáncer. Pero quizás lo que menos gente sabe es que las mitocondrias son las responsables de que existan dos géneros, hombres y mujeres, machos y hembras. No solo nos diferenciamos por los óvulos y los espermatozoides o por el cromosoma Y. Hay algo aún más importante que diferencia al sexo masculino del femenino y tiene mucho que ver con las mitocondrias. Dos géneros, ni más ni menos, son los necesarios para que uno transmita las mitocondrias y el otro haga exactamente lo contrario, desprenderse de ellas antes de fecundar el óvulo. Estas son solo algunas de las funciones vitales de las mitocondrias y hoy van a ser las protagonistas del programa. Supongamos ahora que estamos en un proceso hace 2000 millones de años en el que están estas células eucariotas con las mitocondrias dentro. La mitocondria tiene sus propios genes, instrucciones para replicarse, y la célula tiene instrucciones en el núcleo también para replicarse. ¿Cuál es la ventaja de esta colaboración? ¿Y qué es lo que controla la mitocondria? ¿Vigila que la célula funcione adecuadamente para flotar a su alrededor? ¿Qué es lo que hace? Bueno, la gran ventaja es el suministro de energía. Las bacterias están limitadas porque respiran a través de su membrana celular externa. Y aparece un problema con la relación entre superficie y volumen, así que si la expandes al doble de su tamaño, de repente tiene la mitad de la superficie respecto a su volumen. Como toda su energía se genera sobre la superficie, es la mitad de eficaz energéticamente. Así que no se puede generar realmente una bacteria muy grande a no ser que el suministro de energía se vuelva interno. Y esto es lo que lograron con éxito las mitocondrias. Claro. El suministro energético pasó a ser interno y las bacterias se libraron del problema de la relación entre superficie y volumen. Pero la pregunta es, ¿por qué no pudieron hacerlo las bacterias por sí mismas? Y en mi opinión la respuesta, y así lo expongo en el libro, radica en la conservación del genoma. Todas las mitocondrias han conservado un pequeño genoma. Y a menudo se ha pensado que esto fue una mera casualidad evolutiva, algo casual que se produjo para la supervivencia. Hay distintos organismos que han perdido diferentes cantidades de genoma, pero ninguno lo ha perdido completamente. Todas las células complejas que han conservado las mitocondrias han conservado también el genoma. Nick, así que el primer punto está clarísimo, es decir, quizá porque también tienen genes, las mitocondrias son las principales responsables del suministro de energía y modulan la respiración de la célula en su conjunto. Sí, todas las mitocondrias necesitan un genoma para hacer que la respiración sea eficaz. De acuerdo, ok. Así que hay una ventaja positiva en conservar los genes en las mitocondrias. Aunque eso provoca también muchas consecuencias muy graves para la célula eucariota.
Estas consecuencias incluyen el porqué del sexo, el porqué de los dos sexos, el porqué de lo que se denomina suicidio celular o apoptosis, donde las mitocondrias desempeñan un papel crucial. Y también el motivo por el que la apoptosis, el suicidio celular, es tan importante en la formación de organismos multicelulares. Un tema que también me fascina y que aparece en tu libro de un modo fantástico es la proporción entre el tamaño, pequeño o grande, y el metabolismo. En otras palabras, de lo que dices, parecería... Voy a citar un ejemplo hermosísimo. Si apilas un montón de ratas o ratones hasta formar, una pila tan enorme como un elefante, se necesitarían 20 veces más energía y tiempo de lo que necesita el elefante. Un elefante tiene un metabolismo 20 veces más lento que un montón de ratones del tamaño de un elefante. ¿Por qué? Si esto es cierto, ¿por qué demonios en el mundo actual estamos viendo cómo desaparecen los seres de gran tamaño? Es decir, los orangutanes, los dinosaurios. Parece que biológicamente tener un tamaño grande es lo mejor, pero en realidad les resulta muy difícil sobrevivir. Es mucho más fácil que te extermine un meteorito si eres muy grande, y hay otros factores como la velocidad de replicación y la reproducción. La velocidad de evolución, porque los animales grandes se reproducen más lentamente y evolucionan más lentamente, así que quizás si el mundo cambia con mucha rapidez, son menos capaces de adaptarse. Hay factores así, pero en general existe esta relación. Cuanto mayor eres, más lento se vuelve tu metabolismo, por lo que necesitas comer menos alimentos y consumir menos para tu tamaño. Y la pregunta es, ¿se trata de una ventaja o se trata de una limitación? Exacto. Puede que simplemente un elefante utilice 20 veces menos energía que los ratones porque tiene que hacerlo, porque si utilizara tanta energía como un ratón se derretiría. Generaría tanto calor interno que no podría sacarlo como un radiador y se sobrecalentaría y derretiría. Pero puede que sea más complicado que eso y que haya ventajas. Ventajas energéticas, simplemente por tener un mayor tamaño. Y lo que argumento en el libro es que una vez se dispone de la célula eucariota con mitocondrias internas, eso permite que la célula se vuelva más grande. Mientras que las bacterias, como respiran en su membrana externa, no tienen ninguna ventaja si son más grandes, sino inconvenientes. Cuando la respiración se vuelve interna, ser mayor supone una ventaja porque energéticamente es más eficaz. Así que se recompensan los tamaños mayores, quizás hasta llegar al tamaño de los dinosaurios en el que te extingues. La mitocondria tiene mucha importancia en el campo de la medicina forense, incluso un papel protagonista, porque tiene un material genético especial, que es el ADN mitocondrial, que se hereda por vía materna, de la madre a todos los hijos y de cualquier mujer a cualquiera de sus hijos. Y esto hace que se puedan estudiar generaciones a lo largo del tiempo. Bueno, el ADN mitocondrial presenta unas ventajas importantísimas en las investigaciones. Imagínate, por ejemplo, que en la escena del crimen encontramos solamente un pelo. En ese pelo hay pues una o dos células con una o dos copias de ADN nuclear y sin embargo tienen cientos de copias de ADN mitocondrial. A partir de ahí para el investigador es mucho más fácil y estadísticamente más probable obtener un ADN de calidad con el que efectuar la comparación. Por eso es imprescindible en el campo forense. Hace unos años recibí una llamada de una persona que quería identificar unos cuerpos que se habían encontrado posiblemente procedentes de fosas comunes de la guerra civil y era necesaria una identificación genética. En cuanto recibimos la llamada nos pusimos en marcha, nos trasladamos al lugar donde estaban los cuerpos, tomamos fragmentos de huesos y de dientes y volvimos a Granada para ponernos a trabajar. El material que comenzamos a estudiar aquí en Granada estaba en muy mal estado, muy degradado, muy contaminado, unos huesos muy antiguos, y entonces el ADN nuclear no estaba rindiendo
resultados positivos apropiados, y por ello decidimos trabajar exclusivamente con el ADN mitocondrial, que tiene un mayor número de copias, con lo cual pues, se conserva en muchas mejores condiciones en los huesos, y a partir de ahí seguimos el resto y las pistas a los familiares de esta persona, contactando con el nieto de uno de los presuntos desaparecidos, que es el que inicialmente nos había llamado. La extracción del ADN del hueso o del diente es un proceso realmente dificultoso y lento, y lo es porque el ADN se encuentra dentro de células que están calcificadas. En la membrana hay fosfatos, hay restos de colágeno, y todo ello hay que destruirlo. Para ello lo que se hace en primer lugar es pulverizar el hueso, y una vez que está en forma de polvo, añadirle una serie de sustancias, búferos, que lo llamamos nosotros, que lo que van haciendo es rompiendo la membrana y permitiendo la liberación de ese ADN a un líquido, a partir del cual nosotros procedemos a la extracción y posteriormente a la amplificación. Una vez que se ha extraído el ADN del interior de las células del hueso o del diente, lo que hay que hacer es multiplicarlo, porque la cantidad que hay es muy pequeña y no sería posible verlo en los aparatos. Para ello se utiliza una técnica que es la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, que permite obtener miles, incluso cientos de miles de copias a partir de lo que hay en el hueso o en el diente. La presencia de lo que denominamos contaminación biológica es un peligro muy importante en este tipo de casos. Consiste en que sobre el hueso o sobre el diente se depositan restos de ADN proveniente de otras personas, por ejemplo, los que lo han manipulado, los que han estado cerca. Puede ser pelos, puede ser saliva, incluso el contacto con las manos. Esto es peligroso porque ese ADN de las personas que han tocado y que han estado manipulando los huesos se enmascara, se mezcla con el ADN que hay en los huesos, que es muy poca cantidad, y ello hace que lo que se amplifique, lo que al final se estudia, no sea el ADN del hueso, sino el de la persona contaminante. Nosotros no tuvimos ningún problema con contaminación de tipo biológico, con lo cual pudimos pasar directamente a la secuenciación del ADN mitocondrial, la secuenciación que consiste en estudiar uno a uno las unidades o nucleótidos que conforman ese ADN, y a partir de ahí obtuvimos el perfil genético mitocondrial de la víctima que había sido fusilada durante la Guerra Civil. El ADN mitocondrial se hereda por vía materna, por lo tanto, para identificar a esta persona fusilada durante la Guerra Civil habría que contar bien con su madre, que no es posible por el paso del tiempo, bien con su hermano, que también había muerto, y la única alternativa posible era encontrar alguna persona que hubiese seguido ese rastro de ADN mitocondrial. Investigando, pues consiguió la identificación de una señora que actualmente vive en Argentina y que era hija de una hermana del fallecido, y que por lo tanto comparten ADN mitocondrial. A partir de ahí se analizó su secuencia, se comparó, se comprobó que eran idénticas las secuencias entre esta sobrina, nieta y la persona desaparecida, y lo que se pudo comprobar es que la persona que había realizado la llamada efectivamente había encontrado por fin a su abuelo. Hace 2 años, el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada llevó a cabo esta investigación. Por primera vez, un desaparecido de la Guerra Civil recuperaba su identidad mediante análisis genético. Este equipo continúa involucrado en otros muchos programas de identificación, y para ellos las mitocondrias son y seguirán siendo claves para desempolvar historias pasadas. Nick, una cosa. En primer lugar, las bacterias no comen otras bacterias, ¿verdad? No. No son depredadores. Pero hay ejemplos de algunas bacterias que viven dentro de otras bacterias. Sí, no ok. necesariamente como depredadores. Sí, pero no van por ahí comiéndose entre sí. No, no. Las células eucariotas sí lo hacen. Sí. Lo hacen, y eso supone una gran diferencia. Y esas células eucariotas tienen en su interior, olvidémonos ahora del proceso real, las mitocondrias. Y esta mitocondria tiene incluso su propio ADN, sus propios genes. Así que tenemos un organismo ahí dentro, con sus propios genes. Sí, ya no hay ninguna duda de que las mitocondrias tuvieron como ancestro a bacterias de vida libre. La pregunta es ¿cuál fue la célula colaboradora? ¿Cuál fue la célula que la incorporó? ¿Fue acaso una célula eucariota que iba por ahí comiendo a otras células?
O bien fue otra cosa, fue otra bacteria que no pudo comerla, pero que pudo haber establecido una colaboración que condujo a su absorción. Esto es mucho menos común, simplemente porque las bacterias no se comen a otras bacterias de este modo. La explicación habitual es que la mitocondria, o su célula antecesora, simplemente fue absorbida por una célula mucho mayor, una protoeucariota que iba por allí capturando a otras células para comer y de algún modo sobrevivió. El problema de esta idea es que no se explica por qué solo tenemos un tipo concreto, por qué todos los organismos eucariotas tienen el mismo ancestro, por qué esta célula no podía engullir todo tipo de bacterias diferentes, que es algo parecido a lo que propuso Lynn Margulis originariamente. Pero eso no explica por qué los eucariotas solo evolucionaron una vez. ¿Qué tenía de especial esta relación? Pues bien, la teoría que más me gusta y que expongo en mi libro lo explica realmente como una relación química especial entre dos células bacterianas, ninguna de las cuales estaban adaptadas para absorber a otras células, pero que gradualmente llegaron a esa absorción porque químicamente les resultaba apropiado. Y esto es mucho menos común. Pero veamos, el hecho de que la mitocondria ayude a la célula a dividirse, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con el sexo? Podría decirse que el sexo es lo opuesto a la replicación. Si tenemos una célula que se divide en dos, se está replicando. El sexo es lo opuesto a ese proceso. Tenemos un espermatozoide y un óvulo que se fusionan. Así que es un modo muy peculiar de reproducción. ¿Y qué tiene que ver esto con las mitocondrias? ¿Por qué la mitocondria es responsable del sexo? Bueno, una posibilidad es la siguiente. Si tienes una célula con muchas mitocondrias dentro y mantiene sus propios intereses, ¿Sí? solo pueden dividirse varias veces. Y si la propia célula no se está dividiendo, entonces las mitocondrias se quedan atrapadas allí y no pueden seguir dividiéndose. Si la célula está enferma o dañada... Sí, si hay algún problema con los genes del núcleo. Entonces las mitocondrias dicen, oye tú, despierta. Llegados a este punto, las mitocondrias son dependientes. No pueden vivir independientemente. No pueden matar a su anfitrión desde el interior y salir al exterior y hacer otra cosa. Pero lo que sí pueden hacer es manipular a las células para que se fusionen. Hay buenos ejemplos de esto en las algas y hongos primitivos, donde células bastante simples eran manipuladas por las mitocondrias para fusionarse. Y esto puede haber sido el origen de por qué las células se fusionan, que luego derivó en el sexo. El sexo es el sistema que utilizan los genes para perpetuarse. Con la reproducción se consigue que la muerte de un organismo no suponga también el fin de la especie. Tanto en las plantas como en los animales es el objetivo más importante que marcan las instrucciones del código genético. Transferir la información que contiene el genoma a la siguiente generación y que esta cadena no se rompa nunca. En el caso de los humanos y en el de otras muchas especies, se necesitan dos progenitores. Alguien del sexo femenino y alguien del masculino para crear un solo descendiente. ¿Pero por qué dos? La división entre machos y hembras supone un gran obstáculo para procrear. Provoca que no nos podamos reproducir con más de 3.000 millones de individuos de nuestro mismo género. Entonces, ¿no sería mucho más efectivo que no existiese esta diferenciación? Si solo existiese un género, las posibilidades de encontrar una pareja se multiplicarían por 2. O mejor aún, que en vez de haber 2 géneros, hubiera un número infinito de ellos, todos compatibles los unos con los otros. También sería una buena solución. 2 es la peor opción. Pero hay una razón para esta dualidad y se cree que las mitocondrias son las responsables. En la reproducción sexual, el nuevo organismo hereda el 50% de genes de la madre y el 50% del padre. Pero esta mezcla solo se produce en el núcleo de la célula, donde se combinan los genes procedentes del óvulo y los del espermatozoide. En cambio, las mitocondrias se heredan únicamente por vía materna. Esto significa que todos los humanos hemos heredado las mitocondrias de nuestras madres
Y si Eva hubiese existido, todos llevaríamos copias de sus mitocondrias. Para que la célula funcione correctamente, el genoma del núcleo y el de la mitocondria tienen que cooperar. Desde el núcleo se regula casi toda la actividad celular, pero necesita a las mitocondrias que le procuran energía. Es muy importante que la comunicación sea clara y efectiva. Si los genes mitocondriales también se mezclasen, el buen entendimiento entre los dos genomas se complicaría mucho. Sería como juntar en una tertulia demasiadas personas que hablan diferentes idiomas. Para que tanto los genes de las mitocondrias como los del núcleo se adapten bien, machos y hembras especializan sus funciones en la reproducción. El sexo femenino en transmitir las mitocondrias al descendiente y el masculino en no transmitirlas. Así se aseguran de que los genes mitocondriales se mantienen iguales que los de la madre y se evita el conflicto entre dos poblaciones genéticamente diferentes. Ahora entiendo claramente la relación entre, pongamos, las mitocondrias por un lado y el sexo por otro, ¿de acuerdo? O la fusión. ¿Explicaría esto también a medio o largo plazo la cuestión de la apoptosis, esta capacidad de las mitocondrias para inducir la muerte en algunas células que han dejado de funcionar bien? Lo que sucede, si hay componentes en el núcleo y componentes en la mitocondria que no funcionan bien conjuntamente, es que el proceso de respiración se bloquea y se libera una proteína en las mitocondrias inevitablemente cuando eso pasa, que se llama citocromo y que constituye una parte integral de los elementos respiratorios. Pero hace 10 años se descubrió también que es una parte integral del suicidio celular, de la apoptosis. Así que las células que sufren un bloqueo en sus elementos respiratorios liberan una parte de esos elementos a la célula, lo que pasa a matar a la célula por un mecanismo programado. Nick, o sea que tú que has estudiado desde los principios más remotos hasta llegar a lo que somos, al individuo que somos, al fin y al cabo estás hablando de mitocondrias y células eucariotas, y de esto estamos hechos, ¿no? Somos una comunidad de células andante, pero por tus palabras me doy cuenta de que es algo tremendo esto de construir a un individuo. Oye, construir un organismo complejo así significa asesinato, significa criba, significa coaccionar, lucha entre genes. No hay nada agradable en este tema del individuo. No, es fácil pensar en un organismo multicelular como en un ejercicio de colaboración, como si las células funcionaran conjuntamente en pro de un interés superior. Pero no es así en absoluto. Siguen manteniendo, todas las células mantienen sus propios intereses. Los genes, como dijo Richard Dawkins, conservan sus propios intereses. Y las mitocondrias conservan sus propios intereses. Se pueden ver las consecuencias de ello en el cáncer, si las células empiezan a actuar por su cuenta y a escapar de los controles del cuerpo. Pero normalmente la razón de que no tengamos cáncer es porque las células se ven forzadas a autodestruirse mediante este proceso de apoptosis. El cuerpo se mantiene gracias a las células que se suicidan según un calendario de desarrollo. Durante el embarazo, a medida que se desarrolla el feto, muchas células cerebrales, por ejemplo, se pierden por apoptosis. Y los dedos se forman por las células que mueren entre ellos. Así que es algo muy importante para el desarrollo. Y luego la replicación. Siempre damos con esta cosa del sexo, que también está estrictamente regulado, ¿no? El resto de células, las somáticas, no pueden hacer nada. Las células del óvulo, el esperma, etcétera, las otras células del cuerpo no pueden transmitirse. El cáncer, que es su intento de transmitirse, es inútil, fracasa. Los únicos genes del cuerpo que se transmiten son los que están en el óvulo y en el esperma.
Así que esta es la línea germinal. Este es un mecanismo para conseguir que el resto de las células colaboren, porque sus intereses solo pueden salvaguardarse si el mismo gen, copias del mismo gen, se transmiten a través de las células sexuales a la próxima generación. Y no todo el mundo puede hacer eso. La mayoría de las células del cuerpo no pueden, ¿no? Simplemente no pueden. Salvo mediante la clonación, podemos empezar a conseguirlo hoy en día mediante la clonación, pero no es algo por lo que la naturaleza se decante. Sí, pero esto es muy interesante, ¿no? Porque realmente, por lo menos hasta ahora, tenemos esta gran separación entre células, las que pueden reproducirse, que son como los reyes y reinas de las células, las germinales, y el resto, las células somáticas que mueren. Desde el día en que pasó esta división, fue imposible replicarse sin sexo. Las otras no podían hacerlo. Bueno, es posible replicarse sin sexo mediante partenogénesis o clonación. Claro. Pero lo curioso, bueno, es decir, esta es una de las preguntas sobre por qué el sexo es tan eficaz, porque tenemos este problema. Las células se fusionan en lugar de dividirse, así que debería ser un proceso más lento. Pero todos los linajes que se volvieron permanentemente asexuales se han extinguido, salvo una o dos excepciones curiosas que tienden a ser muy pequeñas y que tienen una propagación o proliferación muy rápida, lo que podría explicarlo. Así que el sexo es sin duda uno de los principales factores que permite que un organismo siga colaborando. Que las células de un organismo sigan colaborando, porque la mayoría de células no puede transmitirse salvo mediante este mecanismo sexual. Pero hay otros mecanismos, como la apoptosis, de la que ya hemos hablado, lo que significa que hay un castigo muy directo si intentas escabullirte. Simplemente te disparan. La reparación de los nervios dañados del sistema nervioso central es muy limitada. Su regeneración está limitada por la cicatriz y las aberturas del tejido que quedan abiertas tras la lesión. Pero ahora, con los avances de la nanotecnología, se van superando los límites. Los responsables del estudio cortaron los nervios ópticos de unos hámsters para comprobar si podían restaurarles la visión. Con el uso de la nanotecnología, inyectaron una solución de péptidos sintéticos en la herida. La sorpresa les llegó cuando vieron que los péptidos crearon una red de nanofibras capaces de unir las aberturas entre los nervios dañados. Lo más curioso es que el nuevo tejido cerebral formado permitió que los nervios crecieran de nuevo. De esta forma, los hámsters heridos pudieron recuperar la visión. Si bien el estudio solo se ha realizado con roedores, en un futuro se espera que esta nueva técnica pueda usarse en cirugías cerebrales reconstructivas. Pero según los científicos, todavía hay mucho camino por recorrer. Cuando enfermamos, no solo nuestro metabolismo cambia, sino que el olor que desprendemos es diferente. Un grupo de investigadores americanos está desarrollando un dispositivo capaz de analizar el aire exhalado con el objetivo de detectar ciertas enfermedades a través del aliento. El aparato está diseñado para imitar el sentido biológico del olfato. Su acción se puede comparar a la de una nariz. Estará dotado de millares de sensores químicos capaces de reconocer sustancias químicas que algunas de ellas actúan como biomarcadores de algunas enfermedades. Los científicos podrán estimar la presencia y concentración de estas sustancias en el aliento. Según los resultados, podrán detectar ciertas enfermedades humanas, desde la diabetes y el SIDA, pasando por el cáncer de pulmón y hasta algunas enfermedades mentales. Pero su función no queda solo en el diagnóstico. Además, este dispositivo contendrá sensores químicos individuales de cada paciente para poder llevar un seguimiento del estado de la enfermedad. La tecnología informática está avanzando a un ritmo frenético. Si todavía no teníamos suficiente memoria RAM en los ordenadores, ahora científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona han sido capaces de aumentarla tras descubrir un nuevo fenómeno magnético. Se trata de unos pequeños remolinos microscópicos llamados estados vórtice desplazados. Son unos estados microscópicos que se forman en las pequeñas zonas magnéticas donde se registran los datos. Se sabe que la capacidad de los discos duros depende del tamaño y distancia entre estas zonas. Cuanto más pequeñas y juntas, mejor. Pero si se encuentran demasiado cerca, el campo magnético de una puede afectar a la otra y borrar todos sus datos. En cambio, se ha observado que cuando el campo se registra en forma de remolino, este no afecta a los datos próximos y por lo tanto no los elimina.
Este nuevo estado vórtice permite incrementar la capacidad de almacenamiento de los discos duros y de un tipo de memorias magnéticas, MRAM, muy rápidas, pero hasta ahora con poca capacidad de almacenamiento. A través de la observación de imágenes por satélite, científicos del Instituto de Tecnología de Georgia han indicado que hay menos huracanes que hace una década, aunque son más intensos y destructivos. El estudio se ha basado en la comparación de datos desde 1970 hasta la actualidad. Los resultados reflejan que el número de tormentas ha disminuido un 25%, mientras que las fuertes tempestades, con más de 200 km/h, se han doblado. Aunque aún no se sabe si estos cambios están asociados con el calentamiento global del planeta, los científicos sugieren que la variación de la temperatura superficial del agua del mar provoca un cambio de rumbo de las corrientes marinas, que se relaciona con la formación de huracanes en los mares calientes. Pero el estudio no ha hecho más que empezar. Todavía hay que concretar los orígenes de estos cambios para poder evitar más catástrofes causadas por este tipo de desastres naturales. Bienvenidos a esta segunda parte de Redes. Y hoy, como han visto, va de un personaje o de una entidad o de un organismo en torno al cual se podría hacer una película de misterio impresionante, ¿no? Son las famosas mitocondrias. Me parece recordar que haberle oído decir a Lynn Margulis que aquellas células que se dividían para perpetuarse, pongamos hace 2000 millones de años, ya unas células que llamáis eucariotas y con mitocondria dentro, que necesitaban el acto de procrear, para ellas dividirse en 2 y luego en 4. Y eso es muy complicado. Y necesitaban un cierto sosiego, que alguien, mientras estaban ensimismadas en la tarea de reproducirse, que alguien se ocupara de la respiración y de que no pasara nada. Y que en este sentido las mitocondrias ya eran este apoyo vital, incluso para que la célula pudiera dividirse tranquilamente. Efectivamente, y se han dicho varias cosas. La célula ingiere alimentos, toda célula, una bacteria, que también muchas respiran, sí, a través de su superficie, pero tiene que alimentar un volumen, es una esfera, suponiendo. Entonces, si esa célula se hace muy grande, la superficie aumenta algo, pero el volumen aumenta mucho más. La superficie aumenta a cuadrado, sí, y el volumen aumenta al cubo. Entonces, una célula eucariota normal, que como hemos oído, pues puede ser miles de veces más grande que una célula normal. Estamos hablando de nuestros antepasados hace 2000 millones no de podría incorporar, en el caso del oxígeno, no podría incorporar oxígeno solamente a través de la superficie y no podría pasar a todo el volumen de la célula. Necesita productores, consumidores de oxígeno en todo su volumen. Entonces, el mecanismo respirador, de hecho, una mitocondria es una bacteria, como se ha dicho, se ha comprobado que son alfa-proteobacterias, es un grupo determinado, y que una bacteria de este grupo pues respira a través de su pared, es decir, toda su periferia de una bacteria es la respiración. Bueno, pues esa bacteria trasladada adentro de una célula es lo que se convierte de manera permanente en mitocondria. Entonces, es verdad que la vida, que llevaba también unos 2000 millones de años, se había dado y tenía muchas consecuencias y podía haber existido vida sin necesidad de célula eucariótica. Pero para tener organismos grandes, animales, claro, y plantas, en un ambiente donde hay mucho oxígeno, porque antes no había tanto, etcétera, era necesario algún mecanismo emergente, alguna revolución. Y esa revolución, como ocurre muchas veces, es que diversas bacterias entraron en contacto y en vez de comerse unas a otras, etcétera, llegaron a un acuerdo.
y organizaron una sociedad de bacterias. Esta sociedad de bacterias, con distintos trabajos, con distintas funciones, con distintas responsabilidades genéticas, es lo que llamamos célula eucariótica. Y esa célula eucariótica permitió organismos grandes y permitió muchas de las cosas que tú has dicho, pero además determinó la muerte. Claro, el hecho es que primero las células, para perpetuarse, decíamos, se dividen. Bien. Luego se fusionan varias, ¿no? Para formar organismos más complejos. ¿Eso es sexo ya? ¿O... Cuando se fusionan dos, sí. ¿Sí? Entonces, aunque no haya sexo. El concepto de sexo biológico es un poquito distinto al que tenemos los humanos sobre esto. Entonces, sexo en biología significa recombinación de caracteres, recombinación o unión de dos genomas, de dos células distintas, aunque sean de la misma especie, que dan una organización y unas consecuencias que pueden ser totalmente distintas a los dos progenitores. Y garantiza la diversidad, que supuestamente justifica todo la el follón perpetuidad y la continuidad. Bueno, o sea, pero de momento tenemos lo que los biólogos llamáis recombinación de genomas, de instrucciones genéticas, mediante fusión de dos o varias células. Luego llegará un momento en que esta recombinación se hace mediante actividad sexual, un esperma y un óvulo. Eso más o menos, ¿cuándo aparece? Lo que pasa es que, tal como hemos dicho, desde el momento que hay célula eucariótica, eso se puede dar. Es decir, como hemos calculado que la célula eucariótica aparece hace unos 2.000 millones de años, pues y hay organismos que son eucariotas pero no tienen esa reproducción sexual, pero ya estaban las condiciones. Es decir, en cuanto hay un organismo, como puede ser un alga, que ya se hace muy grande, que tiene muchas células, todas esas células no se pueden dividir en dos y dos organismos. Es mucho más sencillo que especialice algunas de las células, una parte pequeñísima de la misma alga puede ser, con otra parte pequeñísima de otro sitio, que se junten y eso hagan una recombinación. Y eso es lo que vive, eso es el nuevo individuo, y lo demás muere. Oye, es importante eso, porque las bacterias no morían normalmente antes. Se pueden matar, pero no tienen por qué morir. No tienen por qué morir. O sea, no necesitan morir. No, son eternas a menos que las pises. Bien, pero a partir de un momento dado, en la historia de la evolución, hay esta especie de secuestro de las células que llamáis germinales, las reproductoras. Y todas las demás, que son muchas más, las llamáis somáticas, creo, esas se mueren. Decís, oiga, a partir de ahora, el privilegio de transmitir la vida, de perpetuar la especie, va a estar en manos de unas poquitas células, que son esas germinales, y todo lo demás que se muera. ¡Wow! Hasta el punto que desde el momento en que tú y yo estamos hablando, somos consecuencia de la replicación de unos genes que no han parado de replicarse ni nunca se han muerto hasta el origen de la vida. Si no, no estaríamos aquí. Ha sido la reproducción continua. Nuestras células germinales se han ido reproduciendo siempre desde hace casi 4.000 millones de años. Oye, vemos un poquito más sobre la mitocondria y luego volvemos sobre los otros temas, ¿eh? Si somos tan complejos, es culpa de las mitocondrias. Eso lo acepta toda la comunidad científica. Lo que no está tan claro es que tener mitocondrias sea necesario para ser un verdadero eucariota. Si no, pregúntele a Mixotrica, un eucariota que vive en el intestino de las termitas y tiene 4 bacterias simbióticas, ninguna de las cuales es una mitocondria. Pero podría tener menos bacterias y aún así seguir siendo un eucariota.
Y con 4 ya tenemos la célula de plantas y algas. Y con 3, las células de animales, hongos y casi todos los eucariontes. Y con nada más 2, y eso tenemos que hablar, es decir, debajo de condiciones anóxicas, que quiere decir sin oxígeno, había los primeros eucariontes. Estamos trabajando en exactamente eso y la gente no se sabe por qué. La gente no conoce nada de la vida eucariótica sin oxígeno. Bien, entonces, ¿de dónde salió esa primera célula con núcleo, ese primer eucariota? En un principio fue la bacteria. Era de enorme tamaño y se alimentaba de sulfuro. Esta bacteria era incapaz de moverse para buscar alimento, pero llegó a un trato con otra bacteria que sí podía, pero que no tenía un metabolismo tan eficiente como la primera. Así, en equipo, podían buscar activamente alimento y aprovecharlo al máximo. A los descendientes directos de aquel primer equipo los llamamos hoy arqueoprotistas. La definición de arqueoprotistas son organismos que nunca pueden respirar oxígeno, que no tienen mitocondria ni en ningún estado de su desarrollo. En este grupo se ve el origen de mitosis. Eso es para mí lo más fascinante, porque la diferencia grande entre bacterias y células con núcleos es el proceso de mitosis con cromosomas, etc. Estas células tenían núcleo y eran capaces de llevar a cabo la mitosis o división celular, pero no podían generar energía suficiente para mantener un tren de vida como el de las células animales que hoy conocemos. Y bien pues, hízose la mitocondria, capaz de respirar oxígeno, rico en energía y tan pequeña y desvalida que no diría que no a un buen citoplasma en el que refugiarse. El proceso más importante en el origen de la célula eucariótica de nosotros, animales, plantas, etc., es adquisición de genomas o capturando genomas, en el sentido que no es una bacteria que se puso muy grande a la vez con mutaciones al azar. Ahí estamos, con el origen de la vida, del sexo, de la muerte, y este personaje fantástico, ¿no? De las mitocondrias. Pero las mitocondrias enferman también. Y hay mujeres que no pueden tener hijos porque tienen un mal mitocondrial o los tendrían deformados. Deformados podrían tener problemas o llegar a no ver jóvenes o tener problemas de visión. Sí. ¿Qué tipos de enfermedad dan lugar en el hombre, en el homínido? La primera que se descubrió fue lo que se llama la atrofia óptica de Leber, que es un problema ocular. Y esa es una mutación puntual, o sea, el cambio de una única base en uno de los genes codificados por la mitocondria, por el genoma mitocondrial. Y esa es una de las más. Esta es la primera que se vio. ¿Y se puede cambiar? ¿Se pueden cambiar de mitocondria? Quiere decir, si esto sería lo ideal, o sea, la solución. Si tú sabes que el problema está en la mitocondria, porque claro, en una enfermedad mitocondrial el problema puede estar en el núcleo, porque hemos dicho que hay muchos genes que tienen que ser codificados en el núcleo para que la mitocondria funcione debidamente. Si el problema está en el núcleo es una cosa, pero si el problema está en la propia mitocondria, como el caso que poníamos de la atrofia óptica de Leber, pues entonces, claro, una solución teóricamente sería poder llegar a cambiar esas mitocondrias. Esto es difícil, se está trabajando en esto, ¿no? Pero no es tan fácil. ¿Qué es más importante? O sea, oyéndoos, a mí me da la impresión que la historia de la mezcla, que la mezcla de instrucciones genéticas, la recombinación genética por medio sexual, es una historia muy complicada, ¿no? Y que casi uno se pregunta
¿Para qué? ¿Para qué? Complicación. Bueno, ¿para qué? ¿O por qué se mete uno en ese follón? ¿No? Si antes era como más sencillo, ¿no? ¿Por qué nos metemos en...? Bueno, la evolución tiende al barroquismo, como decía nuestro querido profesor Margalef. Es decir, la evolución se va haciendo cada vez más compleja y agota todas las posibilidades que se encuentren. Si era posible hacer células mayores y que habitaran en otros ambientes, pues se hizo. La vida empezó con bacterias y seguramente acabará con bacterias. Cuando desaparezcamos los humanos, ¿no? Quedarán bacterias, eso no hay ninguna duda. ¿Pero por qué esa vida más complicada? Bueno, porque la evolución tiende a explorar todas las posibilidades. Y esa posibilidad se dio. Y esa posibilidad se dio, como he hablado antes de sociedad, tengo que decir que originalmente la sociedad es democrática, dentro de una cierta regulación. Vamos a poner el ejemplo de un tren. ¿Qué es más importante en un tren? Las ruedas, la que viene a donde va el público, la máquina, el sistema de captación de energía. Ricardo, todo es importante. Pero es un sistema un poco fascista también, ¿eh? O sea, esta comunidad andante de células tiene unas órdenes crueles, o sea, vamos, en un momento dado dicen las células que no funcionan, eliminarlas, sentenciadas a muerte, las que enredan. Es duro, es duro, ¿no? No, es un sistema duro, ¿eh? A lo mejor se han puesto de acuerdo a decir quiénes mueren y quiénes sobreviven. Bueno, había un quórum, ¿no?, de bacterias, no había un cierto, no lo llamáis quórum. En las bacterias se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo. Yo sí, por eso siempre digo que, oye, es importante el consenso, si no mirad las bacterias, sin consenso no se avanza. Pero el hecho es que el tema de la reproducción sexual es muy complejo, es muy complicado. Y os voy a recordar una cosa que sabéis los dos. Y es aquella anécdota de Darwin. Darwin, en un momento dado de su vida, dijo, me voy a casar. O se planteó el tema de si se iba a casar. Y cogió una hoja de papel así, y a un lado puso las ventajas y al otro lado las desventajas, ¿no? Y en las desventajas las conoce todo el mundo, las desventajas él decía, podré viajar menos, no tendré tiempo para escribir, tendré que aguantar a los pesados de no sé quién, de la familia, y al final dijo, no me sale a cuentas, no me caso. Pero luego, mira por dónde, al poco tiempo se enamoró locamente de su prima Emma. Y se volvió loco de amor. Y se casó y tuvieron 10 hijos. Entonces, mi pregunta a vosotros biólogos es la siguiente. O sea, para que la gente se lance en el tema de la fusión con reproducción sexual, hace falta, la evolución ha previsto que hace falta que enloquezcan un poco, o sea, que se enamoren, que haya el amor, porque si no, podrían, como Darwin, en un momento dado, decidir en contra de los genes y decir, oye, ¿para qué me voy a reproducir? ¿Cómo veis el amor en este contexto? Hombre, racionalmente yo lo veo bien y me parece que tendría que ser así, pero yo creo que como animales que somos, aquí hay un algo más. Quiero decir, es una necesidad de perpetuación más allá del raciocinio. Porque el perro no creo yo que se enamore de la perra. Tal vez sí. No sé tú qué piensas, pero... Depende de cómo esté la perra. Claro, si está de buen ver, tal vez sí, pero... No, pero es muy serio, ¿no?, lo que estamos diciendo. No, pero por eso que yo creo que en nuestra parte de animal, de especie animal, eso no es estrictamente necesario. O sea, el enloquecimiento. El enloquecimiento, supongo. La atracción, por supuesto, pero la atracción puede estar mediada pues desde las feromonas estas que funcionan hasta cualquier cosa, ¿no? Quiero decir que también hay unos receptores que están... Oye, Ricardo, ¿has estado viendo toda tu vida células fusionándose unas con otras y colectivos? No me digas que no te has preguntado por qué dan este paso tan complicado. Sí que me lo he preguntado, pero todavía no sé por qué. Y yo creo que esa es esencia y es el misterio de la vida. Cuando se dice realmente qué es la vida,
Sí. Pues la vida es crecer. Bueno, hay unos cuantos minerales que crecen. La vida es evolucionar, pues sí, pero hay muchas cosas que cambian. Las galaxias cambian, no están vivas. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el objeto de la vida? Si somos muy, muy esenciales y muy duros, muy duros. La esencia de la vida es dejar más vida. Es hacer materia que perviva y que pueda pasar a través del tiempo. Y el objetivo fundamental que tienen los organismos es reproducirse. Y si para esto hace falta el amor, pues... Mejor que mejor, démosle cobijo. Bueno, y no me digan que no hemos avanzado un poquito en lo que es el origen de la vida, el envejecimiento, la muerte. Y con esto les dejo hasta la semana que viene. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. El concurso La Cuestión de Redes ha llegado a su fin. Hemos recibido vuestras respuestas y un jurado experto seleccionará al ganador del concurso. Sabemos que la única manera de conocer el futuro es seguir vivos todo lo que podamos y verlo con nuestros propios ojos. Pero la evolución nos ha dotado con la capacidad de imaginar. ¿Qué respuesta nos sorprenderá con su viaje al futuro?